Y no tengo que conversar al respecto de no matarás. ¿Qué haría la industria del entretenimiento si el mandamiento no matarás no estuviese escrito en todo corazón? Cada película, casi, cada programa de televisión, todo depende de que haya una parte donde la vida es quitada. Y la industria del entretenimiento está basada en este mandamiento, entonces muestra que está en el corazón humano. La persona más rebelde muestra que está ahí ese mandamiento. No cometerás adulterio. En estos días, cuando el adulterio es proclamado, incluso a los niños en las escuelas se les enseña a ellos de forma virtual y prácticamente se les enseña a experimentar con las cosas sexuales, y uno pensaría que este mandamiento no está escrito en el corazón, pero desde luego que sí. Cada que se traiciona a alguien, ellos ven claramente el horror y el engaño y la crueldad y la lujuria que representa la traición y la falta de lealtad. Eso está grabado en todo corazón. Y no tenemos que decir nada respecto de no hurtarás. Está en todo corazón. Bueno, no quiero recordarles todo esto, pero habla solamente que cuando el apóstol Pablo nos dice estas cosas y nos dice que los paganos y los idólatras de antaño y los gentiles, todos serían juzgados por los estándares de Dios, aunque nunca habían visto los estándares publicados en escrito. Por si acaso alguien pensaría, ¿todos los 10 mandamientos de verdad están escritos en todo corazón humano? Sí, sí están, de una forma esencial y básica. Pero a medida que terminamos, quiero ir a este versículo 16 del capítulo 2 de Romanos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Romanos 2:16. Tal vez no tendremos tiempo para mucho más, sino solamente unas cuantas palabras. Cada corazón humano está depravado. No quiero decir que las personas no pueden hacer bien, no ese es el significado, sino que más bien significa que cada área de tu corazón está contaminado o infectado por el pecado. Eso es lo que quiere decir. Y puedes hacer bien, y de hecho, las cosas buenas que haces están infectadas por el pecado, porque estás orgulloso de ello. Algunas veces lo hacemos por una razón egoísta. Entonces todos estamos susceptibles al juicio. En el día, hay un día del juicio, es un artículo determinado. En el día, es un evento, en un corto pedazo de tiempo, es un día, en el día. Son palabras simples, pero tenemos que reflexionar al respecto de estas palabras. En el día, es un día establecido, es el día. No sabemos cuándo será el día. Y seguro que no será mucho tiempo. En cuanto venga, Dios ha determinado un día. En el día está establecido, determinado. Está en el calendario de Dios, por así decirlo, a pesar de que nosotros no lo podamos ver en nuestras manos, con nuestros ojos. Está puesto ese día ahí. Solamente un juicio final, irreversible. No puede haber apelación ninguna. Dios no comete ningún error. Y toda persona vendrá al juicio. Y Dios, que puede ver todo corazón, que escudriña toda vida en todo momento, sabe exactamente lo que hemos pensado, dicho y hecho. Él sabe el estatus constante de pecado que tenemos, y es una gran carga en la predicación el hacer justicia a la justicia de Dios. Y algunas veces, y yo les digo esto con toda sinceridad, temo que habrá alguna persona que me escuche, y me ha escuchado durante años, que podría decir en el día del juicio, porque se pierdan y porque nunca vinieron a Cristo, que tal vez podrían decir,
nunca se me advirtió correctamente. No puedo decir que nunca se me hizo tener una alarma por el juicio, preocupación. Ese es mi temor. O ese es el temor que tiene el predicador, que el predicador tendrá que dar cuentas. Por un lado, si hablas al respecto del pecado y el juicio todo el mismo tiempo, sí, algunas personas son ahuyentadas, son desalentadas. Es como poner una trampa para ratones o algo así. Te dices a ti mismo, ¿cómo puedo hablar de esto de tal forma que no espante a nadie antes de escuchar tanto las advertencias y las entiendan, también entienda las bendiciones, que escuche el aspecto del Salvador y la forma de salvación, y aún así al mismo tiempo tenga la firmeza y claridad necesaria para que todo el mundo entienda, y en específico los jóvenes entiendan que están bajo juicio, están a punto de enfrentar la ira de Dios? Yo no puedo hacerlo, pero ¿cómo puedo representar este mensaje? De modo que Dios obre en el corazón. He hablado suficiente al respecto de la ira de Dios, el juicio de Dios. Y es muy difícil hoy en día. Y cuando yo era un joven, ese es uno de esos sermones en donde el abuelo se remonta al pasado, lo siento, pero cuando era un joven, éramos castigados todo el tiempo. Castigados en la escuela, se podía tener una varita por un montón de cosas. El maestro hoy iría a la cárcel si hiciera eso. Todo está echado para atrás. Antes era castigado por cosas que hoy en día son aprobadas, y antes eran castigadas, hace años. Así que los jovencitos y los no tan jovencitos y las jovencitas, todos tenían claro en mente que había límites, que hay cosas que no se deben de hacer, que hay cosas por las cuales seremos castigados, y el concepto del castigo era claro, y hoy en día no es claro. Muchas más cosas son permitibles hoy en día, y hay muchos menos castigos. Y entonces hoy en día tememos que los jóvenes puedan decir, ¿pero por qué tendría que ser castigado? ¿Cuál es el castigo? ¿Qué es un castigo? Castigo, eso es primitivo. No tenemos castigos. ¿Hay que hacer algo verdaderamente malo para ser castigado? E incluso entonces, por las cosas que antes colgaban a alguien, ahora solamente le mandan a la cárcel a una persona, y cuando uno dice soy culpable, un asesino puede ir a la cárcel unos 7 años nada más. Todo ha sido diluido. Entonces no tenemos un sentido correcto del castigo hoy en día. Y los jóvenes dicen, ¿de qué me está hablando este hombre? Estoy yendo a la eternidad, estoy yendo ante Dios en juicio. Hay un día final que viene cuando seremos juzgados por todas las cosas malas que haya hecho. Juzgado, castigado. Como si tenemos la responsabilidad de explicar la gran santidad de Dios y la perfección de Dios, el derecho que tiene Dios de juzgar y castigar, la ira de Dios, la indignación justa de Dios, el terror del rechazo eterno de Dios, la justicia en el castigo de Dios, cuando yo he recibido vida y alimento y conciencia y todo lo que he recibido de Él. Y muchas personas lo rechazan y lo insultan a su cara. Y tenemos que explicar estas cosas en el día, si tan solo pudiera explicarlo. Hay algunas personas que no entienden esto, piensan que están bien, jovencitas, muy hermosa tal vez, en apariencia, es muy hermosa, pero lo que no puedes ver es su corazón. Es engañosa, es egoísta tal vez, está llena de desprecio y odio por ciertas personas, y puede ser muy mala. Si tú tan solo pudieras ver en su rostro, dirías, ¡ay! Y entenderías la justicia de Dios al no permitirnos a nosotros entrar a Dios cuando no somos convertidos y no hemos sido lavados. En el día, si tan solo pudiéramos explicarlo de forma que les alarmase, y las personas en particular, algunos de nuestros jóvenes que sin embargo no tienen ninguna profundidad y nunca piensan profundamente. Algunos son así.
si pudieran ser sacudidos y temblasen al recordar en el día terrible, el día final, el día inevitable, el día que está establecido y Dios lo conoce, en que Dios juzgará de acuerdo a su conocimiento infalible y a su derecho pleno los secretos de los hombres, las cosas que no son conocidas y no son vistas. Eso incluye todos tus motivos, no solamente lo que has dicho y lo que has hecho, sino los motivos no limpios, las lujurias, las mentiras dentro de ti. Todas estas cosas, los secretos de los hombres, las cosas que tú no quieres que nadie sepa, que tú has pensado o que has hecho, que no pueden ser vistas, que tú quieres esconder y que permanezcan ahí, todo eso será juzgado. Todas las desviaciones, ¿quién? Jesucristo nos juzgará. Por Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo el apóstol bajo inspiración de Dios? Por Jesucristo. ¿Entiendes tú que el Padre y el Espíritu Santo han encargado el juicio a Jesucristo? ¿Se lo han delegado a Él? Sí, pero Él es el Salvador. Él es aquel que tuvo amor tan grande, tan infinito, antes de la fundación del mundo, antes de que hubiese tiempo. Él, como un miembro de la deidad trina, elegido para ser aquel que vendría a la tierra a sufrir y a morir por todos aquellos que serían salvos. Él es aquel cuya compasión tan grande y amor tan grande y amabilidad era tan grande y es tan grande que vino a morir por nosotros y a tomar nuestro lugar y a tomar nuestro castigo. Él será el juez. Dios en su santidad debe juzgar. Y aquel que pudo haber sido tu Salvador, a quien trataste con indiferencia, será tu juez. Qué tontos y necios podemos ser en el día cuando Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Por ningún otro, de acuerdo a mi evangelio, conforme a mi evangelio. Pablo no quiere decir que él inventó el evangelio, claro que no. El evangelio está ahí desde el principio de la Biblia, el mensaje de que hay misericordia disponible de Dios y perdón y absolución de pecados. Es el evangelio de Pablo porque a él se le dio la comisión de predicarlo y de mantenerlo a salvo. ¡Ay de mí si no predico el evangelio! Él tiene una responsabilidad de predicar el evangelio. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Quiero leer 2 o 3 versículos para cerrar. He aquí eres llamado judío y te apoyas en la ley, pones toda tu confianza en el hecho de que Dios te ha dado a ti la revelación del Antiguo Testamento, el Pentateuco, la ley de Dios. Y porque se te dio esto, asumes que eres de Dios. Y aquí hay otra cosa que hace el versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Te glorías. Tú pones tu confianza en el hecho de que se te ha dado la ley y durante generaciones te has dicho a ti mismo, tenemos a Dios, tenemos a Dios. Y estás convencido de esto. Está profundamente en tu mente. Y tal vez no es verdad. Versículo 18. Y conoce su voluntad. Conoce las escrituras. E instruido por la ley apruebas lo mejor o intentas aprobarlo. Debates y discutes todo tipo de cosas teológicas, dice Pablo a los judíos. Y apruebas y juzgas. Juzgas qué cosa es correcta y cuál es el punto más importante de la ley.
¿Cuál es el deber más importante que debemos guardar? Y tienes tanto orgullo de tu conocimiento, siendo instruido a partir de la ley, versículo 19, y tienes tanta confianza de que tú sabes más que ningún otro, y que puedes instruir a personas que están ciegas y son ignorantes, los gentiles, por ejemplo. Versículo 20, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. La forma de la ciencia o el conocimiento. ¿Conoces el sistema de doctrinas? Esto suena como un cristiano, de hecho. Todo lo que dice Pablo respecto de los judíos me suena a mí como creyentes, cristianos también, como cristianos. Conozco la palabra, conozco la fe reformada, puedo discutirla, comentarla y debatirla. Conozco el sistema de doctrinas. Sé todas estas cosas y pienso que puedo enseñar a otros. Y enseño a otros. Ah, sí, dice el apóstol. Ya sea judíos o cristianos de hoy en día. Aquí está el punto, versículo 21. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Te enseñas a ti mismo? ¿Tú guardas las cosas que sabes? Los judíos de antaño tenían la ley y no la guardaban. Algunos cristianos hoy en día tienen verdades reformadas, pero no las guardan, no las obedecen. Estoy extendiendo el mensaje, no tendría que hacerlo, pero miren por favor. Versículo 22. ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Se acuerdan cuando le trajeron a Cristo en el templo a una mujer que había sido pescada en el acto de adulterio? Y le dijeron, ¿qué haremos con ella? ¿La apedreamos? Bueno, no se hacía eso por costumbre. Estaba eso en la ley, sí. Sin embargo, Él les dijo, después de pausar un momento, quien quiera que entre vosotros esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y de alguna forma, debido al poder de su presencia, todos aquellos escribas y fariseos que estaban acusando a esta mujer tenían un esqueleto escondido en su armario, tenían pecado secreto. Se preguntaban cómo lo sabía él, pero todos salieron uno por uno. Aquellos que enseñaban la ley no estaban guardando la ley y eran notorios por esto. Y el apóstol Pablo toma este caso aquí. ¿Adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio? La palabra sacrilegio aquí significa ¿robas en los templos? Tú que estás en contra de los ídolos, ¿robas en los templos? Qué cosa curiosa de decir. Bueno, pues sí lo hacían. No hay duda ninguna. Algunos de esos líderes judíos eran muy ricos y vendían tierras a los idólatras. Obtenían dinero de los idólatras. Hacían todo tipo de cosas que les enriquecían. Ah, estamos en contra de la idolatría, pero estaban contentos de obtener dinero de eso. Hay predicadores hoy en día también que dicen somos cristianos. Estamos en contra de la mundanalidad. Y en los Estados Unidos y también aquí en el Reino Unido hay una gran industria de personas que están haciendo discos o cosas de entretenimiento para los cristianos. Y estas organizaciones tienen mucho dinero y son reformadas según ellos. Y están imitando la música mundana, poniendo letra según cristiana en los discos o en los CDs o lo que sea. Y venden estas cosas y obtienen mucho dinero con esta música supuestamente cristiana. Y están vendiendo entretenimiento. Y dicen, estamos en contra de la mundanalidad. Y están obteniendo dinero ellos mismos de esto. Así que esto no solamente los judíos de antaño, que eran hipócritas, sino incluso los cristianos reformados hoy en día. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, versículo 23, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ya se acabó mi tiempo. Pero lo que quería mostrar es que la ley de Dios está en todo corazón.
Por tanto, Dios es justo al juzgar a judíos y a gentiles, porque sabiendo la verdad, esto no nos hace unos hijos de Dios si sabemos la verdad. Eres un hijo de Dios porque has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, y has recibido una nueva vida y un nuevo corazón, y ahora, de forma consciente, por la ayuda de Dios, estás esforzándote por guardar su ley. Y tu esfuerzo consciente es la evidencia de que verdaderamente encontraste a Cristo y vida eterna. Eso es más o menos el bosquejo de este pasaje complejo, y espero que haya sido de ayuda a todos.